¿qué es lo permanente de la filosofía? ¿No? O sea, digamos, firmaría todo lo que ellos dijeron, estoy de acuerdo. Pero por otro lado, que hay aquello que subyace al quehacer filosófico, que hace que identifiquemos desde abuelito Parménides, que es el abuelo que no amo, y el otro abuelito Heráclito, que es el que sí amo. Quizá porque uno decía que todo cambia y el otro no. Entonces, en ese cambio de los abuelitos desde el siglo VI, algo así, ¿no? Hasta ahora ya vamos sumando como 27 siglos, ¿no? Y seguimos diciendo que hay filosofía. Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? Hay algo que yo creo que la filosofía, son palabras terribles, pero voy a decir, siempre ha hecho y sigue haciendo. Son mis palabras antihistoricistas. Bueno, que está grabado. Sí. Siempre se ha preocupado por el ser, por el conocer y por el hacer. Si lo decimos en filosófico, por la ontología, la epistemología y la ética, o la axiología más bien. Busqué, pues déjenme ponerme en este modo simplificador que traigo hoy. Busquemos al que busquemos del conjunto de los filósofos, tarde que temprano van a estar hablando de qué entendemos por lo real, por el ser, por lo que realmente es. Siempre estarán hablando de una otra manera, puesto desde cierta terminología disciplinaria, de época, lo que sea, de qué aceptamos por conocer. ¿Cómo le atino? A ver si sí entendí lo que entendí. O sea, ¿cuáles son mis criterios para aceptar enunciados como verdad? ¿Qué acepto por conocer? Y de una u otra manera, a nivel individual, social, ético, estético, lo que sea, siempre estamos hablando del hacer, es decir, aquella cosa de la filosofía práctica. Cuando vemos que ese es un campo o unos campos en donde siempre se ha movido la filosofía, diría, la filosofía no solo porque alguien lo haya escrito, sino porque además lo leemos así, encontramos lo filosófico de las cosas. Cada rato sale por ahí, a ver, ¿qué es lo filosófico en el Quijote? Cuando vean a alguien hablando de lo filosófico en el Quijote, irremediablemente creo yo acabará hablando de qué entiende por realidad, no sé, los molinos quizá, por el conocer y sobre todo por el hacer, ¿no? Nuestros filósofos estos que nos caen bien y que dudamos si son filósofos o no, a veces estoicos, cínicos y todo, pues están hablando del hacer, ¿no? Los existencialistas en sus novelas y todo, pues están hablando del hacer, o sea, ¿qué es existir? Social, individual, lo que quiera, ¿no? Entonces yo digo, una cosa que nos hace a los filósofos ser filósofos es que justo de esto nadie más habla, en el modo en que lo hace el filósofo. La religión no se preocupa por el hacer, sino cómo haces, porque ahí quedó resuelto, Dios nos mandó los mandamientos, entonces ya se sabe qué hay que hacer, nada más es cómo lo vas a hacer, entonces ahí es mucho más direccional, ¿no? En el campo de las ciencias, pues se preocupan por producir un conocimiento, pero ya tienen sus reglas de lo que es conocimiento y solo tienen que hacerlo efectivamente. En el campo de la realidad, pues ya difiero un poco de dónde empieza la realidad respecto a Cristian. Yo creo que, nada más me salió así mi prurito de que después dicen, es que hay que salir a la realidad. Yo me cae que me paso como 10 horas al día en filosofía y en humanidades y creo que estoy en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que está de este lado de la banqueta también, o sea, es muy real también acá, pero siempre lo real no lo cuestionamos, nada más lo vivimos, pero los filósofos se lo preguntan. Entonces creo que los filósofos de una u otra manera siempre se mueven en ese ámbito, ¿no? El campo de el ser, el conocer y el hacer, ético, estético, en sí, la axiología, campo de lo valioso. Tienen una característica, con todo y las dudas de Cristian Leobardo, las cuales comparto en la profesionalización de la filosofía, que es algo que ya, yo lo leí en Nicole, pero de todos modos lo creo que es mío. La filosofía inaugura un modo de ser hombre y un modo de pensar, y es el modo de pensar libre. Pensar con libertad, desde la libertad, para la libertad, y no en el sentido simple, sino
no quieren resolver ninguna necesidad. Es decir, ¿cómo hago un puente? ¿Cómo curo un enfermo? ¿Cómo invento un avión? No, el filósofo, como los teóricos principales, eso inaugura en el mundo greco, latino, occidental. Pensar libre. O sea, y por eso nos dicen ociosos. Y sí es ocioso. Y por eso a veces la gente dice, ¿y para qué sirve la filosofía? No, ¿para qué es útil? Déjenme usar esta sutileza. ¿Para qué es útil la filosofía? No, útiles son las herramientas. Un desarmador, para que algo sea útil, tiene que tener un propósito específico. Es decir, un desarmador afloja tornillos, pero no clava clavos. El martillo le da los clavos y los coches nos transportan. Las cosas útiles tienen la cualidad de siempre servir a un fin específico. La filosofía no atiende ese nivel del mundo de la necesidad. A lo que sirve, es decir, en este modo de el servir, sirve a la inquietud libre del humano de comprender su mundo. Ya que lo comprendes, pues ya sabrás qué haces con tu comprensión. Pero no puedes hacer una pregunta libre cuando la enfocas a atender una necesidad específica. Entonces los filósofos algo tienen, históricamente la gran mayoría, los grandes filósofos, que piensan libre, ¿no? Piensan, y realmente hay algo común a toda la realidad. Dicen, pues el fuego, el aire, lo que quieran. Pero la pregunta es bastante ociosa, en ese sentido de libre, gratuita, y que deja desplegar el pensar humano en toda su potencialidad. Entonces yo creo que eso es una clave de todo pensamiento filosófico. Que los filósofos hacen filosofía porque piensan libremente y no atienden una necesidad específica. Ahí creo que incluso los filósofos más críticos en el sentido de querer transformar al mundo tuvieron que tener un momento de pensamiento libre, aunque tengan un momento del deseo humano de transformar al mundo. Pero incluso alguien tan ligas mayores como Carlitos Marx primero tuvo que preguntar cómo funcionaba el capitalismo para después saber cómo diablos lo votaba, ¿no? No podía no pensar el capitalismo libremente para comprenderlo y poderlo cambiar. Justo en esta época que a los filósofos y a los científicos sociales y a muchos les dicen, métete a la agenda, atiende lo urgente, ponte a resolver las necesidades de la sociedad. A mí me da ñañaras. Por eso no me inscribo al SNI, capaz si quieran que yo resuelva necesidades sociales, que voy a joder, ¿no? O sea, no tengo que hacerlo, pues, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar para comprender el mundo, y ya lo dice incluso un filósofo del presente, Zizek, que dice, están tan urgidos la gente de resolver que los filósofos y muchos científicos sociales no se han detenido a pensar y comprender el mundo. Entonces se arrancan como el borras a cambiar las necesidades de un mundo que ni siquiera comprende. Entonces el filósofo se da ese tiempo, se da esa pausa, se da la opción de dilatarse, de detenerse, de darse el tiempo para comprender el mundo. Ahorita hay gente que quiere cambiar el mundo con teorías del siglo XIX, del siglo XVIII, con miradas cortaditas de no he visto la realidad, pero ya andan de militantes. Qué bonitos son los militantes. Pero la filosofía no es esa acción de militancia ante la urgencia de la sociedad. Tiene este momento de pensar libre y claro, por eso decía, bueno, no lo decía exactamente, pero yo así lo oí, no importa, ¿no? Enrique, ¿no? Que la filosofía es irritante, sí, porque le dice hasta a los militantes y a todos, oye, pero lo que estás diciendo es un disparate, ¿no? ¿Por qué? Porque se puso crítico, lo observó y ya tenemos justo estos pensadores que se dedicaron a preguntar algo tan ocioso como nuestro buen amigo Sócrates, y que es la justicia, lo acabaron matando. El filósofo no los matan porque sean rebeldes y críticos, justo porque son libres del pensar. Y la libertad de pensar comprende la realidad de una manera tan radical que a veces irrita. Y bueno, pues ya sabemos, insisto, ¿no? Sócrates, pues lo mataron.
Platón agarró su sandalia y corrió de Siracusa. Aristóteles dijo, ¿para qué otro? Y también se echó a correr. A Carlitos Marx lo traían azorrillado todo el tiempo. Lo corrieron de todos lados. A Spinoza lo corrieron de la comunidad judía. ¿Y qué? Ustedes ya vieron, bueno, no todos tienen la obligación de haberlo hecho, pero ya vieron, ética demostrada al modo geométrico es un pensamiento libre. ¿Qué cosa es la sustancia? Y la voy a demostrar al modo geométrico. Espantó tanto a su comunidad que lo corrieron. Y ahí síganle con todos, ¿no? O sea, estos filósofos, vean, uno ve su obra y ¿qué hicieron? Pensamiento libre, poderoso del pensar humano. Eso es lo que yo creo que es algo que se da a lo largo de toda la filosofía. Y esa, para ocupar matizadamente, desde mi lado, lo que decía Cristian, esa es la vocación. Defender la radicalidad de la vocación del pensar libre. Ahí es donde la filosofía o el filósofo es llamado. Piensa libremente, sin atadura, sin eso, o sea, desde tu horizonte, desde tu historia, pero libremente, olvídate de resolver un problema, ¿no? Por eso aquí en el Ágora nunca damos respuestas. Pero no en el sentido de ponemos el problema y damos la respuesta. No, es que nosotros no somos preceptivos y normativos. Nosotros abrimos saberes. Yo creo que la filosofía no produce opiniones, produce saberes históricos, movibles, diversos, y entonces lo que tiene para ofrecer a la comunidad es el saber que produce, no solo una opinión, porque sabe, comprende y da razón de las cosas del mundo. Entonces, ahí es donde a veces, y en esta época se ha dado mucho, hasta los filósofos están pero prendidísimos por ir a intervenir en la realidad. Dices, no vas como filósofo, vas con lo que sabes de filosofía, actuar como militante, y chido por ti, me parece perfecto. Pero no confundir este momento del pensar libre con eso. Este pensar libre, desde las más diversas racionalidades, las cuales no voy a discutir, tiene algo que siempre permanece, es riguroso, ¿no? Es decir, riguroso en el sentido de la honestidad, de dejar que la penuria lingüística y el encontrar las palabras propias de lo que se dice se puedan decir razonadamente, argumentada, lógica, reflexiva, retóricamente, lo que quieran, pero son con rigor, con ganas de comunicar lo encontrado de manera plena. En ese sentido, como pensar libre, creo que la filosofía siempre es un pensar el presente. Y se piensa tan radicalmente que a veces dura 27 siglos, ¿no? Pero siempre se pensó el mundo que tenemos presente, ¿no? Y creo, solo como comercial, que justo eso hemos tratado de hacer en Filosofía en el Ágora. Para los que pensaban y los que no pensaban eso, no es que no piensen, nada más que no pensaban eso, que los filósofos nos dedicamos a estudiar filósofos muertos. No, los filósofos nos dedicamos a hablar del mundo y por eso hasta hoy hablamos de filosofía, porque hemos hablado del mundo durante 19 meses o más. Hemos venido aquí los filósofos a decir qué sabemos y qué pensamos sobre el mundo y no qué sabemos de los filósofos. Esa es nuestra parte técnica, metodológica, conceptual, pero justo por eso hasta ahora, después de más o menos haber hacer un poco creíble que los filósofos del presente podemos hablar del presente y no de los filósofos muertos, es que también hablamos de algo muy propio del presente, que es el quehacer filosófico. Pero para llegar a eso, primero tenemos que hablar, en parte y hemos hablado, de lo que es el mundo. Entonces, y todo esto sostenido en una actitud radical, que es una actitud ética. Los filósofos siempre, los buenos, siempre actuaron con mucha ética. Digamos, hay quienes se jugaron la vida, hay quienes se jugaron el trabajo, todos se juegan su tranquilidad, pero el filósofo es un tipo ético. Es decir, no quiere mentir ni falsear las cosas para sacar provecho. Incluso es capaz de dejarse atravesar por el argumento del otro, un poco lo que decía Cristian Leobardo,
Porque es esto que decía Enrique, un buscador de la verdad y un amante de la sabiduría. Y nadie busca ni ama sin ética. Y entonces, si algo ha hecho el filósofo a lo largo de 27 siglos, es ser ético. Cuando el filósofo pierde su dimensión ética y lo que quiere es lograr un discurso que engañe al otro o que lo haga ser mi partidario, deja de ser filósofo. Capaz si tenga seguidores, pero dejará de ser filósofo, ¿no? De hecho, el gran debate aquel que ustedes conocerán entre Platón y los sofistas y bla, 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 se resuelve en ética. Digo, los argumentos que dicen unos y otros son bastante pareciditos. La diferencia es que Sócrates, Platón, quería llegar a la verdad. Los sofistas no. Los sofistas perdieron la batalla ética, no la batalla argumental. Lograron hacer grandes retóricas. Pero lo que los desacreditó en la historia de la filosofía es que no defendían ninguna posición ética real. Y yo creo que el filósofo a lo largo de su vida es eso, alguien que se mantiene éticamente fuerte, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy propio de todo lo que se ha hecho y dicho en el campo de la filosofía. En ciertos campos, con esta disposición al rigor, a la ética, desde el presente, y en ese nivel pues siempre lograr esta mirada teórica que ya explicaba Enrique, o sea, un lugar privilegiado desde el cual poder observar el mundo, pero siempre sobre el mundo, y que en este sentido, como teóricos, pues todos los grandes científicos, sean del área que sea, son filósofos. Ahí cuando se nombraba Newton es eso. Newton también era pensamiento libre y también era ocioso. Solo a alguien como Newton se le ocurre pensar por qué se cayó la manzana. Déjenme decir una barbaridad, y lástima que va a quedar grabada, pero Leonardo da Vinci no pensaba libremente. Leonardo da Vinci trabajaba mucho para los príncipes. Y entonces siempre le decían, usa todo tu ingenio, tu genialidad y tu creatividad para crear artefactos. En sus ratos libres hacía algo libre, pero normalmente por eso inventó el submarino, y inventó el helicóptero, inventó la máquina de guerra de 40 rifles y todo lo que quieran. Pero no tenemos el pensamiento libre de Leonardo. Tenemos su genialidad en el artefacto. Y por eso la gran teoría de la física la hizo Newton y no Leonardo. Por eso la gran teoría cosmológica la hizo Copérnico y Galileo. Sus preguntas son ociosas. ¿De veras se mueve así el mundo? Cuando quieres hacer una bala de cañón te saldrá muy padre, pero nunca vas a hacer una gran teoría. Einstein, sentadito en su oficina de patentes, ¿qué hacía? ¿Y qué se sentirá ir en un viaje en bicicleta a la velocidad de la luz por todo el universo? Vaya que es pensamiento libre. Y él produjo teoría. ¿Me explico? Entonces ver que la gran producción del pensamiento libre es la teoría. Y dentro de esas teorías lo que produce una teoría especial de muchas maneras es la filosofía. En este caso, y ya para cerrar, yo diría, solo para agregar, o sea, la filosofía se parece a todas las demás teorías en estas disposiciones, aunque no sea solo en la temática, y entonces frente al estereotipo que a veces sucede, tenemos que pensar que todos los saberes cambian. A veces dicen, es que la filosofía nunca encuentra la respuesta, pues que me digan qué ciencia ha encontrado la respuesta. La física anda como loquita ahorita buscando la teoría unificada. La biología todavía sigue tratando de descubrir qué diablos es la vida para poderla estudiar, aunque ya lleva mucho haciéndolo. Es decir, toda la teoría siempre es apertura, y la apertura no es insuficiencia, es justo la mayor fortaleza del hacer teoría, porque el estar abierto siempre nos afina la mirada de que somos pura historicidad en el mundo, y si es historicidad es imposible clausurarlo, porque nuestro mundo no es clausurable, es abierto. Entonces ahí donde haya teoría siempre veremos que hay una apertura hacia cosas nuevas. Usualmente se ve eso como una deficiencia de la filosofía cuando es una virtud de toda producción del conocimiento humano. En tal caso, yo creo que la filosofía
es algo que tenemos que defender, porque al ser libre no es necesario. Y si el mundo deja de cuidar lo libre, capaz si un día, bajo las agendas del presente, todos nos pongamos a hacer lo necesario, y no solo se acabará la filosofía, sino un modo de ser humano que ha sido cultivado desde hace 2500 años desde Grecia. Gracias.